que acusaron a Esteban. En Hechos capítulo 6 y capítulo 7, durante siglos la vida de los judíos había girado en torno al templo en Jerusalén. Allí se ofrecían los sacrificios, se celebraban las fiestas, allí estaba la presencia de Dios. Pero ahora estos primeros cristianos estaban proclamando que el acceso a Dios no es a través de un edificio, sino a través de una persona, nuestro Señor Jesucristo. Y eso no solo era inaceptable para ellos, era sumamente ofensivo porque significaba que su sistema religioso, todo sistema religioso ya no tenía razón de ser, que todo aquello en lo que habían puesto su confianza no era más que una sombra que apuntaba hacia Jesús, amados hermanos. Pero en lugar de humillarse, de rendirse a la verdad, estos judíos endurecieron su corazón y trataron de detener el mensaje del evangelio, volcando toda su furia en Esteban, amados hermanos. El mensajero, eso es lo que encontramos en la sección del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, capítulo 7 hasta el versículo 60. Lo primero que vemos en esta porción del libro de los Hechos es una iglesia en crecimiento, crecía día a día. Si nosotros vamos en el libro de los Hechos, ¿quién fue el primero que abrió el evangelismo? Pedro. Él hablaba con denuedo la palabra. En su primer discurso se convirtieron 3,000 judíos, griegos. En su primer discurso, en el capítulo 2 lo podemos encontrar, y en el capítulo 4 también vuelve nuevamente su segundo discurso. Se convirtieron 5,000. Entonces, ahí iba creciendo la iglesia. Dice lo primero que vemos en esta porción del libro de los Hechos es una iglesia en crecimiento enfrentando una dificultad. Ya había problemas internos. En el capítulo 6, 1 y 4 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellas eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones del buen testimonio y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra de Dios. Eso es lo que dice. Muchos buenos comentaristas, amados hermanos, entienden que en este punto de la historia se eligieron los primeros diáconos que tuvo la iglesia a lo largo de su historia. Ahora noten, amados hermanos, los apóstoles fueron sensibles a lo que los griegos estaban murmurando contra iglesia. Es un problema cuando hay murmuración contra iglesia, empieza la división, empieza a separarse cada quien para acá y para allá. Pero los apóstoles no tomaron en cuenta eso, sino que fueron sensibles a la petición. Entonces fueron sensibles a la situación, pero no cedieron a la tentación de diluir sus prioridades. Ellos sabían que si descuidaban la predicación y la oración, la iglesia podía seguir funcionando externamente, pero espiritualmente se convertiría en un cascarón vacío, hermanos. ¿Qué pasa cuando uno saca la yema del huevo y lo tratas de unir a cuando venden, como en las Pascuas,
está vacío, no hay nada, están así. Se convertiría en un cascarón vacío. Una iglesia puede tener muchísimos ministerios, puede tener un montón de actividades, una estructura bien organizada, puede tener todas las actividades, están ocupados en todas sus cosas, pero, amados hermanos, dice, ¿de qué sirve tener tantas actividades si la iglesia está muerta sin el Espíritu Santo? Solo llega a ser una iglesia emocionalista, religiosa. Escúchenme bien, amados hermanos de Jesucristo. Si la predicación fiel de la palabra de Dios y la oración no son el eje central de la vida y ministerio de una iglesia, tarde o temprano se secará y morirá. Y va a parecer como la higuera que Jesús encontró. Tenía hambre, quería comerse un higo, pero no había ningún fruto, no había nada. Se miraba muy frondoso. Pues así puede parecerse una iglesia inundada de multitud, de tantos ministerios, de tantas actividades, pero ya el Señor ya no está ahí. Dice, y se morirá, perecerá. Parecerá que está viva porque tiene un montón de actividades, pero es como la iglesia de Sardis, amados hermanos. Tú tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Mis amados hermanos, sin una predicación fiel, no hay alimento espiritual. Sin oración, sin sometimiento hacia Dios, no hay poder del Espíritu Santo. No hay poder del Espíritu Santo. Es tan sencillo, amados hermanos, como eso. Sin una predicación fiel, no hay alimento, no hay poder del Espíritu Santo. Necesitamos predicar y orar, decían los apóstoles. Necesitamos predicar y orar. ¿Y qué pasó aquí con los apóstoles, amados hermanos? Bueno, la propuesta agradó a la multitud y uno de los hombres que fueron escogidos fue Esteban. Vemos el versículo 5, la propuesta tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban. Usted lo puede leer en su casa. Un hombre lleno del Espíritu y de fe. Los apóstoles tomaron una decisión sabia. ¿Y cuál fue el resultado de esa decisión? Leamos el versículo 7 del capítulo 6. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Volvieron su corazón hacia Dios, porque fluía la palabra de Dios. Hacían prodigios y señales, amados hermanos. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que suele suceder en una iglesia donde se mantiene el equilibrio entre la predicación, la oración, la misericordia. En una iglesia debe de haber misericordia, debe de haber amor, no debe de haber división, porque las ovejas son del Señor. Tenemos que someternos a Dios, porque cuenta vamos a entregar. Y la misericordia. No podemos como iglesia descuidar ninguna de estas cosas, como podemos imaginar. Este rápido crecimiento provocó la envidia de los judíos. Se enfurecieron cuando escucharon un mensaje irresistible, amados hermanos, lleno de poder y autoridad. Así nosotros debemos de someternos a Dios y llevar el evangelio con poder. En el capítulo 6 del verso 8 al 9 dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo.
Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Así que estos judíos comienzan a debatir con Esteban, pero pronto se dan cuenta de que no podían refutarlo. Leamos el verso 10, dice: pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Ustedes se dan cuenta, amados hermanos, lo que dice Jesús. Amados hermanos, esto me lleva y me recuerda lo que Jesús dijo en Lucas 21:15. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Esa promesa dio Jesús, que nos daría sabiduría por medio del Espíritu Santo, y que no era necesario nuestra propia sabiduría, sino la de Dios, la de Dios. Bueno, eso es lo que se está cumpliendo. Ahora, lo que más me sorprende, amados hermanos, de este pasaje es que Esteban no se defendía con arrogancia ni con agresividad. Se dieron cuenta en el versículo 8, Esteban está lleno de gracia. En el versículo 10, no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que Esteban hablaba. La gracia de Dios y las escrituras habían hecho de Esteban un hombre sabio, un apologista eficaz. A pesar de todo eso, un hombre amable, agradable, amados hermanos, un hombre amable y agradable. Lamentablemente, personas como Esteban no abundan muchos en las iglesias. Necesitamos cultivarla, hermanos, la dependencia del Espíritu Santo. Un cristiano desagradable, un cristiano agresivo, puede conocer mucha Biblia, pero posiblemente esté muerto espiritualmente. Esa persona no está en la gracia de Dios. Tenemos que estar en Cristo para obtener la sabiduría de lo alto, para tener el Espíritu Santo. Así fueron los líderes religiosos. Ellos conocían de Dios, pero no tenían el Espíritu Santo. Eran agresivos con Jesucristo, fueron agresivos con los discípulos, aunque ellos afirmaban creer en Dios. Pero donde está el Espíritu Santo hay amor, no hay racismo. Amados hermanos, y el Evangelio de Cristo se predica con amor y misericordia. Amados hermanos, nosotros tenemos que predicar el Evangelio de la gracia, y el Evangelio de la gracia debe predicarse con gracia. Mientras más agredían a Esteban, más gracia manifestaba. Estos judíos, en vez de reconocer la gracia que había en Esteban, se desesperaban cada vez más. Así que deciden hacer lo que dice en el versículo 11: si tú no puedes ganar con la verdad, miente. Eso es lo que hicieron aquí, acusar falsamente a Esteban y llevarlo ante el concilio. Versículo 13 y 14, dice la palabra, dice: y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar es santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que es Jesús de Nazaret. Jesús Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. ¿A qué le suena eso, amados hermanos? Las mismas
acusaciones que el concilio hizo contra Jesús. Como buenos evangelistas, en verdad es lamentable mirar hoy cómo están muchos caminando en un camino equivocado. Así estaban los líderes religiosos, sabían toda la ley de Moisés, decían amar a Dios, pero había un odio en su corazón. En nuestro corazón no debe de caber odio. Amados, donde está el Espíritu Santo hay amor. ¿A qué le suena eso, mis amados? Acusación que el concilio hizo contra Jesús para condenarle a muerte. Pero entonces ocurre algo curioso. Versículo 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Amados, ¿se acuerdan cuando Jesús se encontró con Dios? Y su rostro, cuando bajó del monte de Sinaí, su rostro brillaba. Así estaba Esteban, porque estaba lleno del fuego del Espíritu Santo. Ahora, nada de lo que vieron detuvo a estos hombres judíos para proseguir con este falso juicio. Así que el sumo sacerdote llama a Esteban al concilio y lo confronta. Vemos en el capítulo 7, versículo 1. Dice, el sumo sacerdote dijo, entonces, ¿esto es así? ¿Esto es así? Y aquí comienza el discurso de Esteban. Esteban decide hacer un recuento bíblico de la historia de Israel desde sus inicios, para demostrar que sus acusaciones no solo eran infundadas, que manifestaba una profunda ignorancia de sus mismas escrituras. Lo que hace Esteban aquí es tomar la historia de Israel y a partir de esa historia trae 3 argumentos que demuestran su punto. En primer lugar, Esteban demuestra por las escrituras que la manifestación de la gloria de Dios, nunca ha estado confinada exclusivamente a la nación de Israel o a la ciudad de Jerusalén, y mucho menos al templo. Esteban dice en el capítulo 7, versículo 2 y versículo 3, dice, y Esteban, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. ¿De dónde era Abraham? Abraham era de Ur de los Caldeos. Y si usted busca en un mapa, se va a dar cuenta que Ur de los Caldeos se encuentra nada menos que a 1100 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Así que antes de que Israel existiera como nación, amados hermanos, antes que Israel existiera como nación, la gloria de Dios se había manifestado a Abraham en Mesopotamia. Y luego, ¿dónde más se manifestó? Se manifestó en la vida de José de Egipto, el hijo de Jacob. Cuando estaba en Egipto, veamos en el verso 9, dice,
Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Pero el mismo Dios de gloria que se había manifestado a Abraham en Mesopotamia, ahora se estaba manifestando en la vida de José. Amados hermanos, José es una tipología de Cristo. José sufrió bastante, fue vendido por 20 monedas de plata, porque ese precio costaban a los esclavos. ¿Y a quién vendieron igual? A Cristo por 30 monedas de plata. Abraham es tipología de Cristo, José, tipología de Cristo, Moisés, tipología de Cristo. Y si buscamos en un mapa de nuevo, nos vamos a dar cuenta que Egipto se encuentra muy lejos de la ciudad de Jerusalén. Esteban continúa relatando cómo el Señor se le apareció a Moisés. Seguía predicando Esteban, seguía con poder y autoridad del Espíritu Santo. Cómo apareció a Moisés en una zarza ardiente, y tampoco en Israel. Y tampoco fue en Israel, fue en el monte Sinaí. En el verso 33 y 38, lo podemos leer después. ¿Dónde pasó eso, amados hermanos? Eso pasó en el Sinaí. Así que la gloria de Dios estuvo en Mesopotamia, la gloria de Dios estuvo en Egipto, la gloria de Dios estuvo en el desierto, la gloriosa presencia de Dios no estaba limitada en un territorio geográfico. La presencia de Dios no estaba limitada en un edificio. Esteban les demuestra que a lo largo de su historia los judíos habían rechazado consistentemente a todos los mensajeros que Dios les había enviado. Es un rechazo consistente. Ya vimos en el versículo 9 que los patriarcas despreciaron a José, lo vendieron, a pesar de que Dios estaba con él. En otras palabras, ¿a quiénes rechazaron? Los patriarcas rechazaron a José, amados hermanos. Rechazaron al hombre de Dios. En los versículos 20 al 29, Esteban relata cómo los israelitas también rechazaron a Moisés en Egipto porque no entendieron que él era el libertador de Israel, que Dios les estaba enviando, argumento que Esteban repite en el versículo 35. Amados hermanos, ahí está Moisés con la ayuda del ángel de Jehová, que no es otra cosa sino la misma aparición del Mesías, el unigénito de Dios. En el Antiguo Testamento, una aparición del Hijo de Dios en el Antiguo Testamento, y está Moisés. En la presencia de Dios, ¿qué hicieron los judíos? Lo rechazaron, y a él y a su mensaje. Recuerden que Dios le había dado palabra de vida para que la transmitieran al pueblo, pero ellos rechazaron a Moisés y a su mensaje. Y luego que los versículos 36 y 39 les demuestra que los judíos no solo volvieron a rechazar a Moisés durante el Éxodo, sino que lo que es todavía, amados hermanos, 1000 veces peor, cayeron en la idolatría.
dirigidos nada más y nada menos que por Aarón. ¿Y quién era Aarón? El primer sumo sacerdote. Qué sabio es Esteban, amados hermanos. ¿Quién fue que le hizo la pregunta al principio? El sumo sacerdote, ¿verdad? El que estaba delante de Esteban. Le hizo la pregunta al principio, en el capítulo 7, versículo 1. El sumo sacerdote, y ahora Esteban le va a decir lo que hizo el primer sumo sacerdote al que tú representas, llevó al pueblo a apartarse de Dios. Esteban estaba hablando fuertemente la palabra de Dios, diciéndoles: Aarón desvió al pueblo de Dios a la idolatría. Igual manera estás haciendo tú, le decía. Estás guiando al pueblo de Dios a la idolatría. Pensaban que el templo les iba a salvar. Pensaban que por saber toda la ley de Moisés se iban a salvar. Por eso Esteban les está exhortando aquí. Llevó al pueblo a apartarse de Dios y a hacer un ídolo con un becerro de oro. En el versículo 40 y 41 dice: cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. En la obra de sus manos se regocijaron, ofrecieron sacrificio al ídolo, amados hermanos. ¿Qué Esteban, hermanos, qué estaba haciendo Esteban delante de los judíos al predicarle prodigios y señales? ¿Qué hizo Moisés en el desierto para demostrarles que Dios estaba ahí? Prodigios y señales. Esos prodigios y señales, Cristo mismo estaba ahí, usando a Moisés, amados hermanos, en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. En el capítulo 7, del 36 al 39, usted lo puede leer más tarde en casa. Amados hermanos, ¿se dan cuenta lo que está pasando aquí? Rechazaron a José, rechazaron a Moisés, rechazaron a Esteban, rechazaron al autor de la vida, que es Cristo. Pero ahora, y es esta parte fundamental del discurso de Esteban, ahora Esteban les demuestra que ningún edificio humano puede contener la presencia del Dios omnipresente. Tanto el tabernáculo como el templo fueron una bendición temporal para el pueblo de Israel. En el versículo 44 dice: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Escuchen lo que Esteban está diciendo, hermanos. Escuchen lo que Esteban está diciendo, hermanos. Esto es que el tabernáculo era mismo, era que representaba algo más glorioso. ¿Y qué era eso más glorioso que representaba el tabernáculo?
el autor de la carta de los Hebreos responde en el capítulo 8, versículo 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de los que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote a Jesús. A Jesús. A Jesús, amados hermanos. Él es el sumo sacerdote. Usted puede también leer en casa Hebreos capítulo 8, versículo 1 al 2. El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote a Jesús, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor. El tabernáculo que Dios puso en el desierto también es tipología de Cristo. El tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ningún hombre puede construir el verdadero santuario donde mora la presencia de Dios, y tanto el tabernáculo como el templo fueron construidos ¿por quiénes? Por hombres. Dice en el verso 46, dice: este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Al 50, vamos a leer. Mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar donde mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Dice el Señor. Mis amados hermanos, aquí hay una sutil pero poderosa conexión que fácilmente podemos pasar por alto. Vean otra vez el versículo 41. Gloria a Dios, bendito Dios Todopoderoso. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Ahí dice que ellos adoraron a un becerro, obra de sus manos. Luego en el versículo 48 dice que el Altísimo no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Qué es lo que Esteban está queriendo decir? Bueno, así como los judíos construyeron con sus manos un becerro de oro y le rindieron adoración, liderado por Aarón, el sumo sacerdote, estaban adorando al templo. El punto de Esteban es: ustedes hicieron un ídolo. Así como en la antigüedad el pueblo de Israel adoraron al becerro de oro, hicieron a un lado al Señor porque se desesperaron. Dijeron: este Moisés, ¿quién sabe qué le pasó? Acudieron a Aarón: haznos un Dios para que digamos que ese Dios nos sacó de Egipto. Pues lo mismo estaba haciendo el sacerdote. Los líderes religiosos que estaban delante de Esteban estaban idolatrando el templo, amados hermanos. Hicieron de un ídolo de ese templo. Y ahora hicieron del templo un ídolo hecho por manos humanas, en vez de poner su confianza en aquel a quien el templo representaba. Ustedes han puesto su confianza en el templo mismo. Ustedes recuerdan lo que Jesús les dijo en cierta ocasión, amados hermanos, a los judíos.
dijo: uno mayor que el templo está aquí. Eso está en Mateo 12:6. Uno mayor que el templo está aquí. Amados hermanos, eso era terrible lo que estaba pasando. Cuando vino Cristo, miren, ellos estaban ocupadísimos en sus tradiciones, en sus religiosidades, en sus eventos. Estaban muy ocupados en adorar el templo, pero habían sacado a Dios de sus vidas. ¿Qué Jesús les dijo cuando llegó? Dijo: cueva de ladrones, dijo. Cueva de ladrones. Han hecho de un mercado el templo, pero no estaba hablando del templo de 4 paredes, estaba hablando de los judíos, porque ellos habían dejado entrar la avaricia, la codicia, el hurto en sus vidas. Ellos vendían para obtener ganancias para sí mismos. Habían alejado a Dios de sus vidas, pero decían que tenían a Dios, decían que sabían toda la palabra de Dios, pero Dios no estaba en sus vidas. Esteban estaba tratando de decirles eso, y Jesús, cuando llegó, amados hermanos, ellos ni cuenta se dieron, porque estaban profundamente ocupados en sus negocios, en sus reuniones, en sus religiosidades, en sus ministerios, y ni cuenta se dieron que Jesús llegó. Así va a pasar en estos tiempos, amados hermanos. Todos, por eso Dios está haciendo este llamado para que a todos aquellos que están ocupadísimos, eventos, ministerios, tantas cosas en sus vidas, hay cueva de ladrones, hurtos, tantas cosas en sus vidas, ni cuenta se van a dar cuando venga el rapto, ni cuenta se van a dar porque están tan metidos en sus negocios. Amados hermanos, así les pasó a los israelitas religiosos. No se dieron cuenta la llegada del Mesías. Y así va a pasar en estos tiempos. Si nosotros no predicamos la verdad, si nosotros no nos sometemos a Dios para que sean alertados aquellos que han desviado sus pasos de la senda de Jesucristo, vayan y prediquen el arrepentimiento, el perdón y la salvación, porque sin el arrepentimiento, sin la fe en Cristo, no hay salvación. Dejemos de estar en una religiosidad, dejemos de emociones, dejemos de tantas necedades como estaban los líderes religiosos. Amados, dijo: uno mayor que el templo. Jesús había dicho: destruyan este templo y en 3 días lo edificaré. Ellos no comprendieron eso, hermano, ni comprendieron que había llegado la salvación a sus vidas. Dios les había dado el templo como una sombra de algo infinitamente mayor, la presencia misma de Dios en la persona de su Hijo. Ustedes recuerdan en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Pero en lugar de recibir el cumplimiento de la promesa, estos judíos se aferraron al templo, al símbolo, y rechazaron la realidad, rechazaron al Mesías. ¿Saben lo que ha hecho Esteban muy sabiamente, amados? Tomó la historia de Israel, comenzó a combinar versículo con versículo hasta convertir a los acusadores en acusados. Vean el versículo 51-53 del capítulo 7.
Esteban sabía que eso podía costarle la vida y de hecho le costó la vida, amados. Pero he aquí, tenemos un hombre lleno del Espíritu Santo que les dice, ¿qué les dice Esteban? Ustedes llevan en su cuerpo la marca de la circuncisión que representa al pueblo que pertenece a Dios. Pero ¿saben qué les dice Esteban? Vuestros corazones están muy lejos de ese Dios al que ustedes creen que pertenecen. Ustedes son incircuncisos en su corazón. Pero son incircuncisos de corazón y son incircuncisos de oídos, porque ellos tapaban sus oídos, no querían oír la verdad, porque pensaban que ellos tenían la verdad. Y la única verdad es Cristo, el camino de la salvación y de la vida eterna. Amados hermanos, eso es lo mismo que sucede hoy con mucha gente, amados hermanos, bautizada. Eso mismo. ¿Qué simboliza el bautismo, amados hermanos? Nuestra lealtad al Dios Trino, nuestra unión con Cristo en su muerte y resurrección. De manera que ahora andamos en novedad de vida, pero sin una fe genuina. El bautismo es un rito vacío, sin una rendición de toda nuestra vida a Jesús. Ninguna de esas cosas tiene significado. Obviamente, a estas alturas, el discurso de Esteban ya es insoportable para los judíos. A pesar de que no era otra cosa que un relato, un recuento bíblico de su propia historia. O sea, él está diciendo, óiganme, yo les estoy demostrando es con la Biblia. Esteban sabía toda la palabra de Dios de memoria porque era un hombre lleno de sabiduría, lleno del Espíritu Santo. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. Esto nos lleva a la cuarta y última escena del pasaje, amados hermanos, una condena que confirma la victoria y la entronización de Jesús. Versículos 54 al 56. Oyendo estas cosas, se enfurecían en su corazón y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo el cielo, los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Amados hermanos, ¿se dan cuenta? ¿Qué es lo que significa esto? La gloria de Dios que se manifestó en Mesopotamia. La gloria de Dios que se manifestó en Egipto. La gloria de Dios que se manifestó en Sinaí. Porque Dios es omnipresente. No habita en este templo de 4 paredes. Ahora los que estamos en Cristo somos el templo y la morada del Espíritu Santo. Y donde está el templo y la morada del Espíritu Santo, debe de adorar a Dios en espíritu y en verdad, dijo Cristo a la mujer samaritana. No es en Samaria, no es en Jerusalén. Ahora el Padre busca a verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, amados hermanos. Esa gloria está sentada a la diestra del Padre, amados hermanos. Esa gloria que se manifestó a donde había un corazón sensible al llamado del Dios vivo. A pesar de que Abraham era un idólatra,
a pesar de que tenía una familia idólatra, pero Dios conocía el corazón de Abraham, que le iba a obedecer, que iba a usarlo en grande, que toda su descendencia sería como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Y Abraham salió de Ur de los Caldeos obedeciendo al Dios omnipresente, amados hermanos. Porque esa gloria está en Jesús y en nadie más. Ahí era donde Esteban quería llevar el discurso. Esta gloria de Dios resplandece en aquel a quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dice Pablo en Colosenses 2:9. ¿Qué discurso presentó Esteban aquí? Jesús es el verdadero templo donde brilla en todo su esplendor la magnífica gloria del magnífico Dios que se revela en su palabra. Esteban tuvo privilegio de ser el primer cristiano de ver a Jesús en su estado glorificado. Él tuvo ese privilegio de ver a Jesús en su estado glorificado. Antes de que Pablo viera en camino a Damasco, antes de que Juan lo viera en Apocalipsis, Esteban fue el primer cristiano que tuvo ese privilegio. Una de las cosas que insiste el autor de la carta de los Hebreos es que Jesús está sentado, pero ahí está de pie cuando levanta la mirada. Jesús está de pie. ¿Se dieron cuenta, amados hermanos? 2 veces dice de pie, de pie. Es como si que Jesús se hubiera puesto de pie cuando le dio a Esteban la capacidad de mirar su gloria como aquel que se levanta del trono, no solamente a vindicar a sus siervos, sino a recibirlo con los brazos abiertos. Qué hermoso, amados hermanos. Eso es bello. Aquí dice Jesús, yo me imagino que dijo, aquí te espero, hijo mío. Si los judíos estaban indignados, ahora se transforman en fieras humanas. Versículo 57 al 60. Dice, entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y esperaban y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. No sé si se dieron cuenta, mis amados hermanos, pero hay un paralelismo evidente entre la muerte de Cristo y la muerte de Esteban. Ambos fueron acusados falsamente de blasfemia. Ambos apelaron la profecía del Hijo del Hombre a la diestra del Padre. Ambos fueron ejecutados fuera de la ciudad. Ambos, los dos, amados hermanos, murieron de la misma, bueno, no de la misma manera, pero murieron fuera de Jerusalén. Encomendaron su espíritu
tanto Jesús, tanto Esteban, encomendaron su espíritu al cuidado de Dios. Y es interesante porque en el caso de Jesús, él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero ¿qué hace Esteban? Encomendarle su alma a Jesús. Se encomienda al Padre. Esteban se encomienda a Jesús, porque Jesús es Dios. Ambos rogaron por sus enemigos. ¿Se dieron cuenta, amados hermanos? Ellos ambos oraron por sus enemigos, porque donde está el Espíritu Santo hay amor y compasión para aquellos incrédulos, para aquellos que están perdidos en el pecado, para aquellos que piensan tener la verdad y saben toda la Biblia, pero hay un odio en su corazón. Pero Cristo y Esteban tenían esa compasión por aquellos, porque sabían qué destino les esperaba si no aceptaban a Cristo. Padre, perdónales, ellos no saben lo que hacen. ¿Y qué hizo Esteban? Lo mismo, no les tomes en cuenta este pecado, y la muerte fue para ambos una puerta que los llevó a la gloria. ¿Saben qué nos recuerda esa similitud? Que debido a nuestra unión con Cristo, nosotros participamos de sus sufrimientos y Él participa de los nuestros, amados hermanos. Él conoce nuestra debilidad. Él participa de los nuestros. Jesús se identifica con nuestro sufrimiento. La iglesia no sufre sola. Usted no sufre solo, sola. Cristo está con usted. Cristo quiere llevarnos esa comunión total. Cuando hay estudio bíblico, no nos desesperemos, porque donde está el Espíritu Santo ama tanto el estudio. Cuando yo meditaba esto, me dio una gran tristeza en mi corazón, porque muchas veces el Señor me pone a estudiar, pero ¿qué es lo que he hecho? Pongo prioridad mi quehacer, pongo prioridad otras cosas, y de esa manera contristamos al Espíritu Santo. Amados, tenemos que anhelar, porque cuando empezamos a estudiar la palabra encontramos tantas cosas de lo que está pasando el día de hoy. Amemos la palabra, amados hermanos. El cristiano no sufre solo. Cristo está a la diestra del Padre, pero no es indiferente a la aflicción de su pueblo. Él está a nuestro lado en el sufrimiento. Él nos sostiene en medio de la prueba, amados hermanos. Él nos fortalece, Él nos consuela, Él nos levanta, Él nos anima por medio del Espíritu Santo, que no tiremos la toalla, que sigamos avanzando al reino de los cielos. Conclusión, amados hermanos, este relato sigue siendo tan revelante para usted y para mí como lo fue cuando Lucas lo escribió. Hermanos, el mundo sigue aferrándose a sus actividades religiosas, a su justicia propia, a sus supuestos méritos personales, todo con tal de no reconocer a Jesús como el único camino al Padre. Podrán seguir rechazando a Jesús y seguir aferrándose a su religión, y seguir aferrándose a su filosofía, y seguir aferrándose a su moral, pero eso no cambia la verdad. Pueden estar como los líderes religiosos en su propio entendimiento, pero eso no cambia la verdad. El rechazo hacia Cristo no cambia la verdad. Jesús es el único verdadero lugar de encuentro con Dios. Hermanos, este no es el templo, es un edificio que alberga al verdadero templo. Hay personas que creen que si oran debajo de este edificio, la oración va a subir más rápida.
No, amados hermanos, la oración va a subir igualito que si estás en cualquier lugar. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo, en todo tiempo tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. No debe de bajar esa llenura en todo momento, en la casa, en la calle, porque acordémonos que dijo Jesús, a Dios se le busca en espíritu y en verdad. No hay ningún lugar mágico donde usted pueda ir a llenarse. No, porque si no sería la mentira del diablo que usted busque un lugar mágico donde pueda llenarse. No, es en todo momento buscar la llenura del Espíritu Santo, adorar a Dios, a estudiar su palabra, a meditar su palabra. Y el Señor nos llena continuamente cuando estamos conectados con ese Dios. Estás en cualquier lugar del mundo, hermano, usted está en Cristo. Él es el templo, Jesús es el templo y todos aquellos en quien Él mora por su Espíritu. Él hizo de nosotros un templo. En 1 Corintios 6:19, hermanos, nosotros somos el templo y la morada del Espíritu Santo, dice en 1 Corintios 6:19. ¿Saben lo que está haciendo Jesús con su iglesia? La iglesia está creciendo y es un preámbulo de cuando toda la tierra sea llena de la gloria de Jehová, cuando Cristo vuelva. Pero mientras tanto esa gloria sigue creciendo. Mis amados hermanos, usted y yo necesitamos tener esa perspectiva y esa visión del Cristo glorificado. Usted y yo necesitamos ver a Cristo como Esteban lo vio. Esteban murió como murió porque sus ojos estaban fijos en la gloria de Jesús. Él no estaba mirando a la multitud enfurecida. Su mirada estaba cautivada por algo infinitamente más grande. La majestad de Jesús a la diestra del Padre. Esa es la clave de la perseverancia, amados hermanos, de la perseverancia de la perseverancia cristiana. Esa es la clave de la perseverancia cristiana. No resistamos al pecado simplemente por fuerzas de voluntad. No. Permanecemos firmes porque tenemos puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, en Hebreos 12:2. Tenemos los ojos abiertos a la gloria de Cristo revelada en su palabra, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Dice Pablo, así que hermano, si usted es creyente, levante sus ojos al cielo, no ponga su esperanza en lo que este mundo puede ofrecer. Mi hermano, no vivimos para lo pasajero y lo temporal. Fijemos la mirada en el Rey de Gloria y dejemos que esa visión moldee cada aspecto de nuestra vida. Si se ha alejado de Cristo, amados hermanos, ven, vuelve a tu reposo. Y con esta terminamos. Si hay alguien en las redes sociales y de los que estamos aquí, se ha alejado del Señor, vuelva. El Señor lo está llamando. El Señor es fiel y justo para perdonar. Amados hermanos, por medio de Cristo hay acceso al Padre, sino es a través de, amados hermanos, por medio de Cristo hay acceso al Padre. Jesús dijo en Juan 14:6,
que Él es el camino, la verdad y la vida. No hay perdón de pecado fuera de su sangre, no hay vida fuera de su gracia. Ya no resistamos más la verdad de Jesús, así como aquellos líderes religiosos que resistieron a Jesús. En Juan 8:24 Jesús les dice a los líderes religiosos que morirán en sus pecados si no creen que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Aquel que no conoce de Cristo, ríndase a Cristo, confía en su obra de redención y esa gloria que Esteban contempló aquel día, esa gloria comenzará a transformar su vida de donde quiera que nos escucha. El Señor, el Dios vivo, lo está llamando a un arrepentimiento genuino. Ya no vivamos fuera de Cristo, porque los días son malos. Amados hermanos, en esta noche vamos a hacer una pequeña oración antes de terminar. Si gustan ponerse de pie. La reverencia hacia el Señor, no al ser humano, porque usted porta el Espíritu Santo. En esta noche cierre sus ojos y ríndase ante su Dios, tanto jóvenes, adultos y ancianos, ancianas. Rindámonos ante ese Rey de Gloria, porque así como Esteban predicaba con poder, un evangelio de poder, así debemos llevar, amados hermanos. Apenas había comenzado la persecución, pero también el poder del Dios vivo se manifestaba de lugar en lugar, así como en este lugar. Gracias, Padre, te damos por tu palabra.